permisos con goce de sueldo, todos esos incidencias que en un momento dado pudiera haber tenido el aguinaldo, es decir, que aunque haya tenido, no haya elaborado en esos días, pero hayan sido bajo esos conceptos, se deben de considerar para el pago del aguinaldo. Los conceptos o incidencias que no se deben de considerar para el pago de aguinaldo serían incapacidad por enfermedad general, permiso sin goce de sueldo o faltas no justificadas. Lo de incapacidad por enfermedad general, alguien me preguntaba, oye, pero pues, si fue una incapacidad, pues sí, pero no laboraste y no es una incapacidad de las que se pueden considerar que sí son parte del aguinaldo, como la maternidad. Entonces, si tú te dio gripa y te dieron, por cualquier causa, te dieron una incapacidad en el Seguro Social y no laboraste, esos días pueden ser en un momento dado considerados para no ser parte en el cálculo del aguinaldo. Entonces, ¿qué necesitamos para lo que es el cálculo del aguinaldo? La fecha de alta del trabajador, las incidencias que haya tenido, que repito, que sean incidencias de ese tipo, que no se consideren para el pago del aguinaldo, el salario de la prestación, el valor del UMA. ¿Por qué el valor del UMA? Pues recuerden que ya muchos de los cálculos que se están haciendo ya en todos los procesos, se ha sustituido el salario mínimo por el valor del UMA, y el valor del UMA ahorita actualmente es de 75.49, y los días del aguinaldo. ¿Por qué los días del aguinaldo? Porque les comento, la ley nos marca que una empresa mínimo debe dar 15 días de aguinaldo, pero no establece un máximo, ¿sí? Entonces hay haber empresas que en un momento dado tengan la política de dar días de aguinaldo fijamente, otra cantidad, 20, 30 días, o tal vez días de aguinaldo en base a la antigüedad. Sí, algunas empresas pueden optar por, sabes que a los trabajadores del primer año les doy 15, a los trabajadores del segundo año les doy 17, etcétera. Para eso el sistema Compact tiene lo que son las tablas de aguinaldo, donde precisamente se puede especificar que los días del aguinaldo pudieran ir en base a la antigüedad del empleado, si es que así se desea, o poner un número general para todos los empleados. Ahora sí que dependiendo de la política de cada empresa, ¿sí? En cuanto a salario de prestación, el salario de prestación, pues hay algunos empleados que pueden tener salario fijo, mixto o variable. Si es fijo o mixto, se toma la parte fija, y si es variable, se deberá tomar el último salario variable promedio de los últimos 30 días. Muy bien, así rápidamente nos vamos a ir para calcular el aguinaldo. Bueno, pues tenemos por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí, tenemos un trabajador que tiene un sueldo diario de 400 pesos, tuvo una incidencia de un día, hacemos un cálculo del aguinaldo, los días del año, 365, incidencias del año, que sí cuentan, entonces los días trabajados son 364. Lo que nos dice que de su aguinaldo le va a corresponder un 99.73%, que traducido en días, tomando la base de 15 días para este trabajador en esta empresa, sería 14.96 días, multiplicado por su salario diario, tendría un aguinaldo de 5.983. Esa parte pues es simplemente matemática, no hay ningún problema, es la parte proporcional. Todas las personas participan del aguinaldo que hayan elaborado en la empresa, y si no laburaron todo el año, pues es la parte proporcional de los días que hayan laborado. Por eso es importante aquí poner los días trabajados para ver qué parte le toca del aguinaldo. Pero después del aguinaldo viene la parte interesante, ¿no? Obviamente, no solamente es el aguinaldo, sino que el aguinaldo, pues como todos los conceptos de nómina, tiene una parte exenta y una parte grabada para lo que es el cálculo de impuestos. Y en el caso del aguinaldo, la ley nos dice que la parte la parte exenta del aguinaldo es 30 veces el valor del UMA. Entonces, el valor del UMA, que aquí está mal, 400, aquí está mal, ¿eh? Déjenme ponerlo. Aquí tengo una. Bueno, aquí, como les digo, está incorrecto el valor del UMA. Aquí tengo mi hojita de Excel, me va a hacer para sacarlas, y hay un error de dedo, no me fijé, perdón.
Vamos a hacerla más pequeña. Ok. Entonces el valor del UMAC habíamos dicho que ahorita es de 75.49 por 30 días, nos da 2.264.70 y esto viene siendo en un momento dado la parte exenta que cualquier persona de aguinaldo puede tener. En el caso de este empleado, ahora sí, vamos a basarnos en este ejemplo, tenemos un empleado que tiene un salario de 400 pesos, no tuvo ninguna incidencia, por lo tanto su aguinaldo va a ser de 6,000 pesos. De estos 6,000 pesos, estamos viendo que tiene una parte grabada, una parte exenta, perdón, de 2.264 y el resto será una parte grabada. ¿Qué es la parte grabada? Pues la parte que en un momento dado pudiera o sobre la cual se va a hacer el cálculo del impuesto correspondiente. Para hacer el cálculo del impuesto correspondiente, se aplican, hay dos formas de aplicar lo que es el cálculo del impuesto, que es en base a periodos o en base al artículo 174. En este caso, en base a consultas con varios contadores, etcétera, literatura que hemos leído y cursos que hemos dado y casos prácticos, prácticamente estarán ustedes de acuerdo conmigo, también por ahí están los contadores, casi todo el mundo aplica el artículo 174 porque es el artículo, en algunos casos, dependiendo de los sueldos que pueda ganar el empleado, que más puede beneficiar al empleado. Y el beneficiar al empleado no significa necesariamente que pueda perjudicar a la empresa. Así que si el empleado puede tener un beneficio y que no es a costa de la empresa, pues qué mejor que así sea. Entonces, en base al artículo 174, la forma de calcular el impuesto a pagar del aguinaldo es de la siguiente manera. Vamos a verlo así rápidamente. Primero tenemos que hacer el cálculo de aguinaldo, sacar la base exenta, la base grabada, y después como quinto paso tenemos que obtener lo que es el impuesto marginal, solo USMO, es decir, el último salario mensual ordinario. Para eso tomamos el salario diario, que es de 400 pesos, lo multiplicamos por 30 para sacar el USMO, en este caso 1,200 pesos, y estos, 12,000 pesos, y estos 12,000 pesos le vamos a aplicar las tablas del impuesto sobre la renta mensuales. Y ya saben que para aplicar las tablas sobre una cantidad, pues hay que localizarlo en el renglón que le corresponde, en este caso 12,000 pesos, le corresponde entre estos dos, entre 10,000 y 20,000, pues cae en el renglón 6, le sacamos su diferencia, a esa diferencia le aplicamos el factor de 21.36 y a eso le sumamos la cuota. Entonces no voy a caer mucho en ese aspecto porque pues ya casi creo que la mayoría sabe cómo aplicar lo que son las tablas y es muy sencillo, no tiene caso. Entonces, aquí de esto, el impuesto marginal sobre USMO es de 1,474 pesos. Después sacamos un impuesto mensual especial. El impuesto mensual especial se saca vamos a sacar algo así como un promedio de la base mensual grabada. La base mensual grabada, si recuerdan, es de 3,700. Entonces, esos 3,700, vamos a sacar un promedio, lo dividimos entre 365 y lo multiplicamos por 30.4, que es una constante, para sacar el promedio mensual, que son 311. Y a esos 311 le sumamos el USMO, nos da 12,310.11, y a esos 12,310 también le aplicamos lo que son las tablas del ISR mensual. Es muy importante aquí hacer la aclaración de que las tablas para cuestión de aguinaldo, a pesar de que es una prestación anual, se deben utilizar las tablas del ISR mensual, porque hay tablas de ISR anuales que las vamos a utilizar para lo que es el cálculo anual. Pero en este caso, muy específicamente, como les repito, a pesar de ser una prestación anual, el aguinaldo, las tablas que hay que utilizar son las mensuales. Entonces, a estos 12,311, como les comenté, les vamos a aplicar lo que es el impuesto sobre la renta y nos da esta cantidad. Hacemos una diferencia entre esta cantidad, que es el aguinaldo y el ISR mensual especial, y el impuesto marginal solo USMO, y esta es en el paso número 7, y tengamos una diferencia, esta diferencia en este caso nos da 66.45.
Esto nos sirve para sacar lo que es el factor de retención. Y el factor de retención es dividir esta cantidad entre la base gravada mensual, el promedio, y en este caso nos dio un factor de 21.36. ¿Qué nos dice este 21.36? Básicamente nos dice qué es lo que debemos de pagar nosotros de impuestos sobre nuestro aguinaldo, sobre obviamente la base gravada. Acuérdense que tenemos en nuestro aguinaldo una cantidad que está exenta, que son 30 veces el valor del UMA, que en este caso son 2.264, y nuestra diferencia es una parte gravada sobre la que sí vamos a pagar impuesto. Entonces, sobre esta parte que sí vamos a pagar impuesto, le aplicamos este porcentaje. Entonces, aquí lo que sale del SAT nos dice, sobre lo que te salga de base gravada, tú me vas a pagar el 21.36% de impuesto. Entonces, si aplicamos este 21.36 sobre esta base gravada, nos da 797.86 de impuesto a pagar. Así de sencillo. Es como se hace manualmente, nada más con estas tablas, como se calcularía el impuesto a un trabajador. Ahora vamos a hacerlo en el sistema para corroborar que eso esté correcto. Para empezar, voy a checar qué empresa. Voy a restaurar porque no sé esta empresa en qué proceso esté. Pero tengo un respaldo para iniciar a partir de ahí. Muy bien. ¿Cuándo se debe de hacer el cálculo del aguinaldo? Bueno, pues si la ley nos dice que el aguinaldo se debe pagar antes del día 20, entonces aquí la opción que tenemos en el momento dado es hacerlo en el primer periodo, si nuestra empresa fuera quincenal, si nuestros periodos fueran quincenales, pues hacerlo en el primer periodo del mes de diciembre, o por lo menos en el más cercano, en el inmediato al día 20. En este caso, esta empresa tiene semanal y quincenal, pero voy a seleccionar el quincenal porque los empleados los tengo en el periodo quincenal y estoy en el periodo 23. Entonces aquí si yo me voy a prenómina, aquí veo que no tengo todavía aplicado lo que es el aguinaldo. Bueno, de hecho me voy a sobre el recibo para ver uno de los empleados y ver que todavía no tiene el cálculo del aguinaldo. Muy bien. Ese empleado solamente tiene su sueldo como percepción, sus cálculos de impuesto, pero no tiene cálculo del aguinaldo. Entonces, una opción sería hacerlo en este periodo, ¿sí? Si lo hiciéramos en este periodo, que no lo recomiendo, pero pudiera ser así, lo único que tenemos que hacer es nada más irnos a procesos y cálculo del aguinaldo, y la forma en cómo se debe hacer es la siguiente. Aquí nos dice que es el periodo quincenal y no nos da opción de moverle aquí otra cosa más que el periodo quincenal. Aquí en el paso número 2 nos dice las incidencias que se descontarán de los días trabajados. Y aquí es donde nosotros pudiéramos agregar las incidencias que nos permite la ley descontarlas para el cálculo del aguinaldo. Y les comento que esto es, en un momento dado, opcional, porque pues habrá algunas empresas a lo mejor que digan, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar el aguinaldo sin importar. Aunque yo tengo derecho como empresa a lo mejor a descontar esas incidencias que en un momento se pudieron dar, pues es ahora sí que a consideración del patrón o de la empresa si las quiere considerar o no. Si las quisiera considerar, entonces aquí pudiera agregar y entonces agregar las que se pueden utilizar como incidencias que pueden descontar. A pesar de que viene aquí incapacidad por maternidad, si yo lo pusiera, el sistema me permite, pero no es lo correcto. Entonces, lo que pudiera
lo que pudiera agregar serían permisos sin goce de sueldo, por ejemplo, días de castigo, faltas injustificadas, etcétera. Esas las pudiera agregar. Y entonces, si el trabajador tuviera alguna de estas incidencias acumuladas, se le descontaría. ¿Sí? También, otra cosa que hay que considerar, es decir, aquí es palomear o no palomear esta opción. Esta opción nos dice considerar días que restan del año como trabajados. Acuérdense que estamos en el periodo 23 y el periodo 23 va del 1 al 15 de diciembre. Faltan todavía 15 días, una quincena por laborar. Entonces, el sistema nos dice, ¿quieres que solamente considere hasta donde va ahorita? ¿O quieres que de una vez considere del día 16 al día 31 como trabajados? Si le ponemos así, pues entonces el sistema va a considerar todo lo que resta del año como trabajado. Y si el trabajador pues tiene faltas o algo así, pues ya lo caído cae. ¿Sí? Ya nosotros ya lo consideramos como laborado. Y aquí nos dice el método que queremos utilizar para el cálculo del aguinaldo, que sería el artículo 96 sobre periodo, o el artículo 142, que debe ser más bien 174, no está actualizado aquí, pero sería el artículo 174. Y vamos a hacer el 174, que fue el que utilizamos ahorita en nuestro ejemplo. Pues una vez que ya hemos seleccionado todo lo que queremos poner como parámetros para nuestro cálculo, le damos procesar. Y aquí nos dice primeramente, está obteniendo la base para poder hacer el cálculo. En el caso de Juan, dice que solamente le va a calcular 14.90 y tantos días porque tuvo una incidencia. ¿Sí? Entonces, precisamente como les digo y como yo le puse que consideraba las incidencias, pero creo que, bueno, ahorita lo hacemos con ese. Creo que es el que estamos utilizando para el ejemplo, entonces no nos va a salir igual, pero ahorita le ponemos esa incidencia en nuestra hoja de Excel y nos debe aparecer igual. Muy bien, le damos procesar. A ver, aquí está. Ah, perdón, ya le había hecho dado procesar y a calcular. Muy bien, termino. Vámonos aquí con con el empleado, el que pusimos ahí como ejemplo. Vamos a nuestra sobra recibo. Y aquí tenemos ya el aguinaldo, en este caso, fue de 5.983. ¿Por qué? Pues porque tuvo una incidencia. ¿Sí? Y su impuesto a pagar de 594.35. En nuestro ejemplo nos había salido 597, pero aquí no le habíamos considerado una incidencia. Le voy a poner aquí que tuvo esta incidencia. Y déjenme ver si automáticamente me lo corrigió. Ahí está. 594.35. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es igual a lo que salió aquí, 594.35. Y este es el aguinaldo. ¿Sí? Aquí, si se fijan, hay una parte gravable y una parte exenta. La parte gravable, el exento son 2.264, que son 30 veces el valor de UMA. Y el grabado para ISR son 3.700 sobre lo que se calculó, hizo el cálculo del aguinaldo. ¿Sí? El cálculo del ISR para pagar, que se va acumulado al ISR artículo 142, es este. Muy bien, esta es la forma de hacerlo, es una forma de hacerlo. Yo no recomiendo mucho esta forma de hacerlo porque es más, digamos que es eh, una mejor práctica hacer estos procesos especiales en periodos especiales que afortunadamente el sistema de Compact y nómina nos permite hacerlo. Voy a quitar a quitar esos conceptos, esos cálculos del aguinaldo, para que me aparezcan aquí en mi prenómina.
Para borrar los valores de aguinaldo, hice que me aparecieran aquí en la prenómina, estoy diciendo que me aparezcan en la prenómina. Para no borrar de uno en uno, pues hice que me aparecieran aquí en la prenómina. Y me voy aquí y pongo borrar valores. El valor del aguinaldo, el valor y el importe del aguinaldo. Y vuelvo a hacer el cálculo de la nómina. Ahí está hecho el cálculo de la nómina. Entonces, estamos casi como al principio. Entonces, yo les comentaba, puedo hacer el cálculo de la nómina, hago el cálculo de la nómina, este es un periodo normal, saco mis obras recibos del pago normal de la nómina correspondiente a ese periodo, y lo que es el cálculo del aguinaldo, puedo hacerlo en un periodo especial. Entonces me voy aquí a archivo, voy a ponerlo así porque está yendo a la otra pantalla. Bueno. Ahí está. No sé por qué sale de este lado. Lo voy a selección de periodos. Sí, necesito ponerse de este lado. Ok, y escojo periodo extraordinario. Y entonces en el periodo extraordinario yo voy a seleccionar la fecha para este periodo. Recuerden que los periodos extraordinarios tienen la característica de que, a ver, déjenme ver por qué. Permítanme, voy a ver, es que no está saliendo toda la pantalla completa y creo que ustedes no están viendo completamente lo que estoy viendo yo. Y eso obviamente pues no. A ver. No sé si alcanzan ustedes a ver lo que es el menú completo. Si lo alcanzan a ver este menú, si sale completo en sus pantallas o no sale en sus pantallas. Alguien que me diga si este menú está saliendo en las pantallas o no. Porque no sé por qué está saliendo del lado izquierdo. Sale mucho, sí, exactamente. No sé por qué está saliendo del lado izquierdo. A ver, voy a ver si puedo cambiarles de pantalla para compartirles la otra pantalla. A ver, creo que sí, ¿verdad? Ahora sí. Vamos a mover esto. Lo muevo para acá. Sí, muy bien. Ok, vamos a ver, parece ser. Ok, entonces, como les comento, vamos a seleccionar un nuevo periodo, seleccionar un periodo extraordinario. Y la particularidad de los periodos extraordinarios, recuerden que son de un día. Entonces, estos periodos extraordinarios se hacen para procesos especiales, por ejemplo, para el cálculo de lo que les comentaba hace rato, el cálculo de utilidades, el reparto de utilidades, o en este caso, el aguinaldo. Entonces, vamos a poner un periodo extraordinario que corresponda del 15 de diciembre al 15 de diciembre. Le ponemos a aceptar, ponemos aquí nuestra prenómina
Y si se fijan, aquí dice que es el periodo número 2. De hecho, en esta empresa ya se había creado un periodo extraordinario que precisamente fue en mayo, que es la fecha en que corresponde a esta parte de CTU. Y en este caso, este periodo que va del 15 al 15 de diciembre. Entonces, vamos también a procesos y ponemos aquí aguinaldo. Y la diferencia con hacerlo en un periodo ordinario es que aquí en un momento sí me habilita estas casillas en las cuales yo puedo agregar inclusive varios tipos de periodo de los trabajadores. Si aquí tuviera trabajadores en el periodo semanal, puedo agregarlos y puedo hacer del quincenal. Entonces puedo, de un solo, en un solo proceso, puedo hacer el cálculo del aguinaldo de todos los empleados de la empresa si tuviera empleados con diferentes tipos de periodos, ¿sí? También aquí lo mismo, si quiero agregar las incidencias, agrego las incidencias, días de castigo, faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo, etcétera, ¿sí? Y aquí ya, en el caso de cuando lo hago en un periodo extraordinario, ya no me permite seleccionar el modo de calcular el ISR, automáticamente me va a seleccionar el artículo 174, porque los otros, la otra forma de hacer el cálculo en función con el periodo. Pero aquí, como ya estoy utilizando varios periodos, ya se va sobre el artículo 174, ¿sí? Hago lo de procesar para que me calcule los datos, me saque los datos que va a utilizar para el cálculo del aguinaldo. Y aquí está lo mismo. Y después ya me voy a calcular. Muy bien. Vamos a cerrar. Veo mi sobre recibo. Y aquí está. Este es el que tuvimos como ejemplo. Tiene su único concepto, que es aguinaldo, su ISR correspondiente en este caso, que son de 794 pesos, y este es un sobre especial para lo que es el aguinaldo, ¿sí? Si tuviera subsidio, por ejemplo, en este caso, sobre Vicente Guerrero, creo que tiene subsidio. No, simplemente le salió en cero. Ok, no tiene ISR a pagar. Muy bien, entonces esta es otra forma, como les digo, más práctica de lo que es hacer el cálculo del aguinaldo, que a mi juicio es más, es una mejor forma de hacerla y mantener un orden contra los periodos de cálculos ordinarios para que no se mezcle una cosa con otra. De cualquier manera, recuerden que también este periodo, como los otros periodos, hay que también hacer el mismo proceso. Aquí hicimos el cálculo del periodo, también habría que hacer lo que es la autorización de la nómina, ¿sí? Para este periodo tenemos que autorizarlo, el periodo, e inclusive también tenemos que timbrarlo, ¿eh? Porque si no hacemos lo que es el timbrado, al rato vamos a tener las inconsistencias y nos van a llegar los avisitos que por ahí algunas le están llegando a algunas personas del SAT, de que hay inconsistencias entre lo reportado y los FDIs emitidos. Entonces hacemos esto y en un momento dado también hacemos lo que es la emisión de recibos electrónicos y le decimos que el periodo 2. Y la fecha de pago, recuerden que es muy importante la fecha de pago en los recibos electrónicos. La fecha de pago es la que realmente se está haciendo lo que es el pago del sueldo, en este caso del aguinaldo que se le está dando al empleado. Y recuerden que eso es muy importante porque mucha gente puede estar a lo mejor timbrando días después lo que son los recibos y está dejando como fecha de pago el día que hizo lo que es el timbrado del recibo, y eso al rato vamos a ver un poquito más adelante que les puede estar causando algunas inconsistencias en el periodo entre lo que está recibiendo el SAT sobre lo retenido y lo que realmente están reteniendo en el periodo. Entonces, la fecha de pago sí es muy importante que siempre verifique que esté correcta. Timbro esto.
Muy bien, aquí está timbrando. Ahí está, 4 timbrados. ¿Sí? Entonces, en cuanto a pues cálculo de lo que es el aguinaldo, básicamente es lo que quería compartir con ustedes. Las consideraciones que se deben de tener, es una forma de hacerlo. Nos regresamos a nuestro periodo anterior, en este caso quincenal, y recuerden que también este periodo quincenal, en un momento dado, hay que timbrarlo, hay que hacer el cálculo, porque ya habíamos hecho el cálculo, y ya nada más hay que hacer la autorización del, del periodo para cerrarlo y pasarnos al siguiente periodo. Ok, yo creo que como les digo, lo quise ver rápido porque la gran mayoría pues ya hizo este cálculo, ya debería haberlo hecho, pero para los que faltan, la forma de hacerlo manualmente ya lo vieron y la forma de hacerlo en el sistema, pues también ahí está. ¿Qué se debe de considerar? ¿Qué es importante considerar aquí? Que si queremos nosotros tomar en cuenta lo que son las incidencias que en un momento puede tener un trabajador, si está a nuestra elección considerarlo o no considerarlo. Y también en un momento dado, cuando ustedes hacen el cálculo, el cálculo del aguinaldo, si no les sale que son 365 días o no les sale una cantidad muy diferente, puede ser que sus periodos a lo mejor estén mal configurados. Recuerden que hay dos periodos especiales en nuestros periodos, que es el periodo que nos marca el inicio del ejercicio y el periodo que nos marca el final del ejercicio. Si esos periodos, tanto el primer periodo del ejercicio como el último periodo del ejercicio, no están bien configurados, en un momento dado puede haber inconsistencias en cuanto a cuántos días está tomando el sistema para hacer el cálculo de la aguinaldo. Entonces hay que checar, básicamente, eso es lo que hay que fijarnos un poquito para no tener alguna inconsistencia. Muy bien, pues vamos a seguir con la presentación, nomás que la voy a pasar ahora entonces de este lado. Voy a hacer el cambio. Muy bien. Bueno, aquí sí, seguimos con seguimos cómo se hizo lo que es el cálculo, pero ya lo vimos en la práctica, así que básicamente eso es. Vamos a pasar ahora a lo que es la preparación para el cálculo anual. El cálculo anual, ese sí es un cálculo que todavía las empresas, pues la gran mayoría no lo ha hecho. Se puede hacer a partir de lo que es el 1 de diciembre, pero de alguna manera no es algo muy recomendable porque aquí estamos hablando más que nada de una proyección. El cálculo anual se debe hacer o deberíamos hacerlo o el valor correcto que vamos a tomar es cuando ya tengamos todo lo que son las retenciones que le hayamos hecho al trabajador durante todo el ejercicio, por eso se llama cálculo anual. Pero algunas empresas pueden empezarlo a hacer desde diciembre y lo que son los días que hacen falta todavía del momento dado de calcular algún ISR que se vaya a generar, hacen lo que es una proyección, ¿sí? Entonces, así es como se estila, pero lo importante es que en un momento dado, desde diciembre, pudiéramos empezar a hacer lo que es el cálculo anual. Para lo que es el cálculo anual, es importante que nosotros consideremos qué es lo que se va a tomar en cuenta para hacer el cálculo anual. Para hacer el cálculo anual tomamos en cuenta básicamente 4 conceptos de nuestro sistema de nómina, que son los acumulados que están en lo que es en la ISR base grabada, que es el ISR normal, que se calcula cada, cada periodo, donde se calcula lo que son los sueldos, etcétera, todos los ISR que se van a generar en cada periodo. Lo que es el ISR base grabada, artículo 142, 174, que es el ISR que se genera en procesos especiales, por ejemplo, el aguinaldo, en el PTU,
el ISR de percepciones especiales grabadas, que ese es el que se genera en base a algunos conceptos de algunas empresas, como por ejemplo pueden ser ayudas, despensas, etcétera, y el ISR liquidación grabado, que es el ISR que se genera en alguna liquidación. Entonces, estos son los acumulados que el sistema va a tomar en cuenta para ver todo lo que es el ISR, todo lo que es el ISR grabado que hayamos tenido durante el ejercicio, para en base a ese ISR hacer ya un cálculo final y compararlo contra las retenciones que hayamos tenido, contra lo retenido. Si ya tenemos todos estos acumulados, podemos empezar entonces a hacer lo que es el cálculo anual. Recuerden que el ISR que se paga el empleado mes con mes es un pago provisional. Es decir, que fue a cuenta del pago del impuesto que se calcula y se realiza en un ejercicio fiscal, siendo entonces un acumulado de lo que se debería de pagar. Lo que paga el empleado es un estimado más o menos de lo que vamos reteniendo para al final compararlo contra el ISR real que debe de pagar el empleado. Y entonces, pues esto significa que al final el empleado no va a pagar una cantidad fuerte durante todo el año, sino que durante todo el ejercicio fue haciendo provisiones de ese pago que le tocaría pagar al final del año. ¿Ok? Bueno, estos son los cambios, algunos cambios de la legislación que se hicieron sobre los artículos de las tablas y los ingresos que son grabables. ¿A quién se le hace el cálculo anual? En el marco legal del cálculo anual del artículo 97, nos dice a qué personas se les debe hacer el cálculo anual y sobre todo a cuáles personas no se le efectuará el cálculo del impuesto anual. Una de ellas, por ejemplo, son cuando hayan iniciado la prestación de sus servicios en la empresa después del 1 de enero o hayan dejado de laborar antes del 1 de diciembre. Entonces, si ustedes tienen algún trabajador que entró a laborar después del 1 de enero de 2017, hablando específicamente de este ejercicio, a esa persona no hay que hacerle lo que es el cálculo del impuesto anual. ¿Sí? Inclusive, si entró a trabajar el 2 de enero, ya con que haya empezado a trabajar el día 2 de enero, a esa persona no se le debe de hacer lo que es el cálculo anual. O también, si esa persona dejó de laborar antes del 1 de diciembre, tampoco se le debe de hacer lo que es el cálculo anual. Si tuvieron un trabajador y lo dieron de baja en noviembre, en septiembre, etcétera, a esa persona tampoco se le debe de hacer el cálculo anual. ¿A quiénes tampoco se le debe de hacer el cálculo anual? Aquellas personas que hayan tenido ingresos mayores a 400,000 pesos. También las personas que en un momento dado, los trabajadores que les digan expresamente que ellos quieren presentar su propia declaración anual, porque el trabajador está en libertad en un momento dado de hacerlo, de presentar su propia declaración anual, también esas personas de la empresa, entonces no les debe de hacer el cálculo anual. En ese caso, hay un procedimiento especial para aquellas personas que así lo desean, que no quieren que la empresa les haga el cálculo anual y desean hacerlas ellas mismas. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí ponemos algunos ejemplos. Una persona que entró a laborar el 10 de diciembre de 2000, aquí está mal porque lo dieron 2016. Ok. Y que tuvo ingreso, debería ser aquí 2016, perdón. Y la fecha de baja, a esta persona sí se le debe hacer el cálculo anual. Si esta persona que, por ejemplo, entró a trabajar el 3 de enero de 2017, debería ser 2017, en un momento dado, y tiene ingresos anuales por 350,000 pesos, aviso por escrito, y no tiene aviso por escrito, se le debe de hacer lo que es el cálculo anual. Ah, no, perdón. Entró en el 3 de enero de 2017. Es que este ejemplo se hizo con el ejercicio anterior, ¿eh? Pues hagan de cuenta que este es 16, 17 y 16, 16 y 16. Entonces entró a trabajar en este año, el 3 de enero, y tiene un ingreso de 350, entonces no se le debe hacer el cálculo anual. Esta persona entró a trabajar el año pasado, pero se dio de baja antes del 1 de diciembre, tampoco se le debe de hacer el cálculo anual. Esta persona
entró a trabajar el año pasado, tiene ingresos menores de 400,000 pesos, pero entregó su aviso por escrito de que quiere ser, él mismo quiere hacer su declaración anual, entonces tampoco se le debe hacer el cálculo anual. Y esta persona entró el año pasado, pero tiene ingresos mayores de 400,000 pesos, entonces tampoco se le debe hacer el cálculo anual. ¿Sí? Ok, ahí está. Entonces podemos concluir que las personas morales deben de hacer lo que es la declaración anual de sus trabajadores cuando en febrero, esto lo vamos a ver que ya sufrieron algunos cambios, y los trabajadores en abril. Ok. ¿Cómo se hace el cálculo anual? Bueno, el cálculo anual se hace básicamente igual utilizando con las tablas del ISR, pero en este caso se utilizan las tablas del ISR anuales. Aquí sí vamos a utilizar lo que son las tablas del ISR anuales para lo que es el cálculo de este impuesto. En el caso del subsidio, no hay subsidio para lo que es el cálculo del impuesto anual, del ISR anual, no hay tablas de subsidio anuales, por lo tanto, para lo que es calcular el subsidio del empleo, vamos a tomar el acumulado que viene en el concepto 32 de nuestro sistema de nómina. En este concepto 32 se van guardando todos los acumulados de ISR a favor o de subsidio del empleo que en un momento dado pudiera haber tenido o generado el empleado durante cada uno de los periodos. No necesariamente que ese es el subsidio que se le haya acreditado, porque a lo mejor tuvo subsidio y tuvo ISR, y entonces obviamente cuando hay subsidio e ISR se saca una diferencia y puede salir saldo a favor o ISR a pagar. Ese no nos estamos refiriendo a ese, pero nos estamos refiriendo a lo que es el subsidio que se generó antes de lo que es esa suma entre subsidio e ISR. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo para que quede más claro. Muy bien, lo primero es necesario analizar la base gravable para poder compararla con las tablas anuales. Para ello se deberá hacer lo siguiente. Ya vamos a pasar a lo que es el ejemplo práctico de cómo hacer el cálculo anual del ISR. ¿Sí? Y vamos a poner aquí un ejemplo de un año de 366 días y tenemos una base gravable del año de un trabajador que tuvo una base gravable de 141,921.53. Esto lo que hacemos es elevarlo a las tablas anuales, que en este caso pues va a dar lo mismo, 141,921.53. Y con esta base gravable ya empezamos a hacer lo que es el cálculo del impuesto marginal que pagará el trabajador. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí en nuestro sistema. Muy bien. Ok. Tenemos aquí, por ejemplo, un trabajador. Nos dice aquí que tuvo una base gravable de 141,921.53. ¿Sí? Entonces, nos vamos a nuestras tablas. De ISR anual y buscamos el impuesto que le corresponde. En este caso 141, cae en el renglón 6. Tiene una cuota, tiene un límite inferior de 123,000. Ya saben lo mismo, aplicamos lo que son las tablas. A esta parte le quitamos el límite inferior, la diferencia la multiplicamos por el factor, en este caso es 21.36.
y a ese resultado le sumamos la cuota fija. Entonces tenemos una cantidad de 17,005 pesos. Que es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Buscamos la cuota fija, le aplicamos el factor, le sumamos la cuota fija y ya. Y ahora sí determinamos el subsidio que le correspondió de acuerdo a la base gravada. En este caso, a este empleado tuvo durante todo el año su acumulado de subsidios fue de 0. Entonces, al final lo que hacemos es el impuesto marginal que hayamos sacado, el que sacamos hace ratito, menos el subsidio, nos da igual al subsidio al empleo o el impuesto a pagar. El impuesto marginal menos el subsidio al impuesto al empleo nos da lo que es la cantidad que el trabajador debería de pagar o el subsidio que debería de recibir. Ese sí ya es el ISR anual, ya bien calculado de lo que le corresponde pagar al trabajador anualmente. En el ejemplo que estamos viendo ahorita son 17,005.07 menos 0 pesos porque durante todo el ejercicio no tuvo subsidio. Entonces el impuesto que este trabajador debería de pagar son 17,005.07 centavos. Ese es el ISR, le salió ISR a pagar. Ahora vamos a ver, durante todo el ejercicio, bueno, ya se determinó que el trabajador tendría que pagar 17,005 pesos con 7 centavos. Ahora, durante todo el ejercicio, ¿cuánto se le retuvo al trabajador? Nos vamos a nuestro acumulado de nuestro sistema y vemos que durante todo el ejercicio, en todos los periodos, se le hizo una retención por 17,180.20. Entonces, quiere decir que este trabajador, en este caso, se le retuvo más de lo que se le debería de retener. Porque el cálculo ya final de ISR nos dio 17,005.07 y durante nuestro ejercicio le hicimos una retención de 17,180. ¿Qué quiere decir? Que la retención fue mayor al anual. Entonces ese trabajador tiene un ISR a favor o a compensar. Hay que reintegrarle esa diferencia a este trabajador. También se puede dar el caso que la retención fue menor al anual. Supongamos que aquí nos hubiera salido 18,000 pesos, por decirlo así. 18,000 pesos y solamente retuvimos 17,180. Pues estamos hablando de que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, de que nos faltó, si hubieran sido 18,000 pesos, nos faltaron 820 pesos por retenerle. Entonces ahí la retención hubiera sido menor al anual, entonces tiene un ISR en contra para retener. Entonces lo que tiene que hacer el trabajador es hacer el pago de esa, le tenemos que retener todavía 820 pesos. Tiene que pagar 820 pesos. Se puede dar el caso que esta suma, esta resta, que el trabajador se haya tenido subsidios, ¿sí? Que a lo mejor el subsidio haya sido mayor al impuesto marginal del que calculamos. A lo mejor tuvo un subsidio, por poner una cantidad igual también de 18,000 pesos. Entonces aquí, en vez de tener impuesto a pagar, tendría subsidio. En vez de tener impuesto a pagar, tendría subsidio. ¿Qué dice el SAT cuando pasa eso? Si el subsidio fue mayor al anual, no se hace nada. Es decir, si resulta que a lo mejor en vez de tu cálculo anual de ISR, resulta que tienes subsidio, no tienes impuesto a pagar, tienes subsidio. Y ese subsidio fue mayor al subsidio que se generó durante todo el año, pues, ¿sabes qué? Ya no hacemos nada. A lo mejor yo te subsidié 5,000 pesos y te tenía que haber subsidiado, no sé, 6,000 pesos en realidad. Es decir, que yo te tendría que haber subsidiado más. ¿Qué pasa en ese caso? El SAT dice, pues ni modo, compadre. El subsidio a lo mejor debió haber sido mayor, pero en ese caso ya no hacemos nada. Ya lo caído. Yo te tenía que haber subsidiado más, pero solamente te subsidié 5,000 pesos, ya no se hace nada. Y en el caso de que el subsidio fue menor, también lo mismo, tampoco se hace nada. Es decir, que a lo mejor
en los pagos provisionales, la suma de los pagos provisionales se subsidiaron 5,000 pesos. Y yo nada más tenía que haberte subsidiado 4,000 pesos. ¿Sí? O sea que tú te aprovechaste de 1,000 pesos de más, como quien dice. Pues dice el SAT también, si el subsidio fue menor al anual, pues tampoco ya no se hace nada. En este caso, bueno, pues es un beneficio para el trabajador. Pues ya sabes que a lo mejor tú, el subsidio tenía que haber sido menor que el que fue durante todo el año, pero pues ya, en ese caso, cuando hay subsidio, básicamente se puede concluir de que ya no se hace nada. La cuestión es cuando hay ISR a pagar y ese ISR a pagar, sí se puede dar el caso de que haya sido mayor o menor al ISR que tú pagaste durante todo el año. Si es mayor el ISR que te salió en el anual, si es mayor, significa que a lo mejor tú tienes que pagarle un poquito más al SAT. Si el ISR que salió en el anual es menor a lo que tú habías pagado, entonces el SAT te tiene que compensar ese ISR. ¿Sí? Bueno, muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos este caso que les digo, el ISR anual calculado fue de 17,000 y el que se le retuvo al trabajador fue de 17,180. Tiene una diferencia de 175 pesos. ¿Qué se tiene que hacer con esos 175 pesos? Se le tiene que compensar al trabajador. ¿Cómo se le van a compensar al trabajador? De acuerdo a lo anterior, es posible que el empleado esté en la siguiente situación. El ISR compensar a favor, se le regresará este impuesto al trabajador. Entonces le regresa, tenemos trabajador contento. El ISR a retener o en contra, entonces se le tiene que retener ese ISR al trabajador. Se le va a cobrar al trabajador. Tenemos un trabajador triste. Muy bien. Ok. No sé si básicamente tengan alguna duda hasta este momento. La cuestión es nada más hacer el cálculo del ISR en base a los acumulados que les acabo de comentar. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, obviamente, pero eso era lo que es el panorama general. Hacer el cálculo del ISR y compararlo contra las retenciones que hayamos tenido durante el ejercicio. Al final de cuentas, comparamos lo que deberíamos de pagar contra lo que hemos pagado realmente y el saldo que salga a favor o en contra, le damos su tratamiento correspondiente. Y el tratamiento correspondiente es o me lo regresas o te pago, así de sencillo. Y para eso hay varios lineamientos que hay que hacer para aplicar uno u otro caso. Pero no sé si hasta ahorita hubiera alguna pregunta. Creo que no tiene, no tiene mucha ciencia esto, así que creo que sí es fácilmente entendible. Espero darme a entender. Muy bien. En Compact y nóminas, ¿cómo debemos hacer esto? Ahí va. El periodo para hacer el cálculo de esto va a sufrir algunas modificaciones. Nos dice que en el sistema no solamente podemos hacer el cálculo el cálculo anual cuando nos encontramos en el periodo de diciembre. Y cuando estemos en diciembre, nosotros podemos hacer el cálculo anual todas las veces que querramos, ¿sí? Y todas las veces que querramos, ¿por qué? Porque acuérdense que les digo, es un cálculo anual. Podemos hacerlo inclusive a lo mejor en el primer periodo de diciembre, y aunque todavía no ha cerrado, no se han calculado todos los impuestos del año, lo que estamos haciendo aquí es como una tipo proyección en un momento dado, como una simulación de lo que puede pasar más adelante en los días que restan para poder hacer el cálculo anual. Entonces, pudiéramos hacer el cálculo anual en el primer periodo de diciembre y después volverlo a hacer en el último periodo de diciembre para volver a hacer otra vez, tener ya el ajuste más real de lo que en un momento dado es una cantidad ya más definitiva de lo que son los impuestos del trabajador. Entonces, desde diciembre el sistema nos permite empezar a hacer lo que es el cálculo anual. Ahora, ¿por qué no hacerlo en enero mejor? En enero es permitido también hacerlo
Y en enero ya no andamos con proyecciones. En enero ya tenemos ahora sí las cantidades reales de lo que le retuvimos al trabajador durante todo el ejercicio anterior. Entonces ya no tenemos que hacer proyecciones o simulaciones para más o menos darnos un estimado de cuánto nos va a pagar el trabajador y compararlo contra lo real. En enero, sin embargo, ya tenemos ahora sí lo que le retuvimos realmente al trabajador y entonces ahora sí lo podemos comparar contra el cálculo que hicimos hace rato y ver en un momento dado si tiene saldo a favor o saldo en contra. ¿Por qué se hace entonces, como les repito, por qué algunas empresas lo hacen en diciembre? Algunas empresas lo hacen en diciembre porque inclusive lo hacen empatado con lo que es el aguinaldo. ¿Por qué? Porque si en un momento dado a lo mejor el trabajador tiene un saldo en contra y este saldo pudiera ser a lo mejor un poquito elevado, pues algunas empresas dicen, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en diciembre para, en un momento dado, si te tengo que retener eso, si te tengo que retener ese saldo en contra que pudieras tener, se compense contra lo que es el aguinaldo y no salgas tan raspado, ¿sí? Esa puede ser una razón en un momento dado de hacerlo en diciembre. Yo, la verdad, aconsejaría en un momento dado que se hiciera en enero y más ahorita por los cambios que está viendo, ahorita les voy a comentar, por los cambios fiscales en cuanto a lo que son los conceptos, un cambio que hubo a finales de noviembre, es más aconsejable definitivamente hacerlo ya cuando cierre el ejercicio. Aquí dice que en los meses, bueno, que se puede hacer en diciembre las veces que se quiera y también se puede hacer en los meses de enero a abril. Aquí ya, digamos, también vamos a hablar sobre esto porque hay un cambio. Y ya en enero, abril, ya si lo hacemos en el siguiente ejercicio, es decir, por ejemplo, en el caso de 2017, si lo calculamos ahorita en diciembre, podemos hacer el cálculo muchas veces, no hay problema, ¿sí? Pero si lo calculamos en enero, de enero en adelante, ya solamente lo podemos hacer una vez, ya no podemos hacer varios cálculos. ¿Por qué? Porque en enero ya no necesitamos proyecciones, en enero ya tenemos las cifras completas de 2017. Entonces, el sistema, si lo haces ya en enero, solamente te va a permitir obviamente hacerlo una vez, porque repito, ya no hay necesidad de hacerlo varias veces. Ya tienes todas las cifras del ejercicio, entonces nada más es una sola vez. Si lo hacemos en diciembre, como les digo, tenemos todas las cifras de enero a febrero y en diciembre no las sabemos. Entonces, la cifra de diciembre, en un momento dado, se estimará, se hace una estimación para hacerlo en diciembre, que se puede hacer, pero les repito, no es aconsejable porque no nos va a dar una cantidad exacta. ¿Sí? Aquí lo mismo les digo, si lo hacemos en diciembre, solo se estimará el ejercicio, todo el ejercicio, o sea, el periodo 24, hacemos nada más una estimación. Entonces podemos en un momento dado caer en un problema de que si hacemos una estimación y en esa estimación nos sale un ISR muy alto, pues pudiéramos estar en un momento dado, pudiéramos estar perjudicando al empleado. ¿Por qué? Porque en esa estimación a lo mejor estamos proyectando que va a tener un ISR muy alto y tal vez pudiera ser así, pero tal vez también no pudiera ser así y entonces estamos en un momento dado perjudicando al empleado haciendo una proyección errónea. Sin embargo, si lo hacemos ya en abril, ya tenemos cerrado el ejercicio y ya en un momento dado ya tenemos cifras exactas de lo que vamos a calcular. Muy bien. Para el cálculo del ISR, como les digo, lo primero es identificar a los empleados a los que se les va a hacer el cálculo el cálculo anual. Y ya les dije, son los empleados que tengan menores de 400 pesos y que ellos no quieran presentar su declaración anual. En caso de que un empleado desee presentar su declaración anual, ¿qué debe de hacer? Un empleado puede ir contigo, con la empresa y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú me presentes mi declaración anual. ¿Por qué? ¿Por qué la quiero presentar yo? Pues porque a lo mejor yo tengo otras deducciones que quiero incluir, a lo mejor colegiaturas, no sé, etcétera, algunos gastos que yo quiero incluir en mi declaración anual y que entonces, por lo tanto, no estás enterado tu empresa de estas actividades que yo tengo y yo las quiero incluir en mi declaración. Por lo tanto, pues no quiero que tú me la presentes. O tal vez, a lo mejor ese empleado tiene otro patrón que en un momento dado pudiera ser, con ese otro patrón tiene otra relación que a lo mejor no te perjudica a ti, entonces tiene dos patrones y también él quiere hacer su propia declaración anual. Entonces, si ese es el caso,
él te debe dar una carta aviso donde expresamente te está diciendo que no quiere que presentes la declaración anual. Entonces tú tienes que tener esa carta aviso para que entonces ese empleado tú estés exento de presentar su declaración. Y le tienes que brindar una constancia, que es la F-37, donde vengan todas las retenciones que tú le hiciste como empresa, las retenciones de sueldos y salarios, que obviamente le van a servir para que él mismo, a través de los medios que él determine, como él determine, hacer su propia declaración. Esta es la forma F-37 que le debes de proporcionar al empleado. Ya como el empleado lo haga, si lo hace o no lo hace, ese ya no es problema de la empresa. Precisamente con la carta aviso, tú ya te deslindas de la responsabilidad de presentar lo que es la declaración anual de ese empleado, ¿sí? Y el sistema obviamente nos va a ayudar en ese proceso, no hay ningún problema. Entonces, una vez que ya determinamos qué empleados van a ser los que le vamos a calcular lo que es va a ser el cálculo anual, lo que tenemos que hacer es checar que nuestros acumulados estén correctos. Es decir, los acumulados son donde yo fui guardando, donde el sistema fue guardando lo que son los importes que fueron generando en cada cálculo de un periodo de la nómina. Cada que hacemos un cálculo del periodo de la nómina, hay acumulados que van guardando lo que son los importes que se van generando, ¿sí? Entonces tenemos que checar que nuestros acumulados estén correctos. Tenemos que ingresar al menú de procesos, es hacer el cálculo anual, seleccionar los empleados que no se les hará el cálculo. De hecho, automáticamente el sistema checa algunos y otros, como les digo, los que expresamente nos digan no quiero que me hagas el cálculo, decirles ahí que sus empleados no quieren que se les haga el cálculo. Imprimir las cartas de aviso. Aquí es una facilidad que tiene el sistema porque realmente el trabajador es el que te tiene que dar la carta de aviso, ¿no? Pero pues para evitarnos problemas, el sistema te puede imprimir la carta de aviso y le dice al trabajador, toma, aquí está la carta de aviso, fírmamela para que yo tenerla como respaldo y, y no haya problemas de no hacerte el cálculo. Y entonces ya le imprimimos la constancia a la F-37 a ese trabajador en específico y a los demás trabajadores que sí le deben hacer lo que es el cálculo anual, pues le hacemos su cálculo. Pues esos son los pasos en un momento dado hacia grandes rasgos para lo que es hacer el cálculo anual de los trabajadores. Ok. Entonces, los acumulados, primeramente dijimos, verificar que todos los conceptos tengan la parte grabada y la parte exenta, la correcta asignación de acumulados en los conceptos y correr una utilería que es muy útil, que es la utilería de reconstrucción de acumulados. Los acumulados en un momento dado, cada periodo que vamos calculando se van sumando en un momento dado a esa cuenta donde se van sumando los acumulados, los importes que se generan periodo con periodo. Pero en determinado momento puede haber inconsistencias en esa sumatoria y esas inconsistencias se pueden dar porque a lo mejor algún concepto no tenía correctamente configurado de que lo que generaba ese concepto se fuera a esa cuenta acumulatoria. Entonces, si después nos damos cuenta, si nos damos cuenta a tiempo y corregimos ese error y corremos la utilería de reconstrucción de acumulados, se vuelven a hacer la suma otra vez de esos acumulados para que nos dé un importe correcto. Entonces, de cualquier forma, es una muy bonita costumbre correr siempre esta utilería de la reconstrucción de acumulados. Cuando se van a utilizar, obviamente, y en este caso, pues son parte fundamental para el cálculo para el cálculo anual de los trabajadores. Muy bien, una vez que ya tenemos todo eso, entramos a lo que es en procesos, seleccionamos cálculo anual, ponemos calcular, detectar y calcular, ahí nos va a detectar cuáles empleados son los que sí, a los que sí les debe ser el cálculo anual y cuáles no, y aplicar el cálculo, ¿sí? Entonces vamos vamos a verlo prácticamente. A ver, vamos a ver en qué periodo estoy yo. Estoy en el periodo 23 y como les comento, voy a cerrar este periodo, voy a pasarme el periodo 24, que es el cálculo de la nómina. Voy a autorizar este periodo.
Y ya también hice mi cálculo de aguinaldo. Hicieron el periodo 24. Y como les digo, aquí desde el periodo número 24, yo ya puedo empezar a hacer lo que es el cálculo anual. De hecho, vamos solamente a calcularlo. No lo vamos a aplicar, vamos a calcularlo nada más para que vean. ¿Sí? Puede ser primero el cálculo de la nómina normal de este periodo. Y después me voy a proceso, dijimos, y viene aquí lo que es el cálculo anual. Y me aparece esta ventana, que es especialmente para este proceso. Y lo primero que tenemos que hacer es detectar y calcular. Entonces vamos aquí a detectar y calcular. Le decimos que sí, y aquí está. En este caso, esta nómina yo la tengo, es una nómina sencilla con 4 empleados. Y me dice básicamente el código del empleado. Y aquí me está mostrando la alta, baja o reingreso. Si se fijan en este caso, todos estos empleados entraron a laborar antes del 1 de 2017. Entonces, en un momento dado, ese filtro ya lo pasaron. Es decir, todos empezaron a laborar antes del 1 de enero de 2017, no hay ningún problema. Los ingresos totales de cada empleado. Si se fijan, todos los empleados en este caso tienen ingresos menores de 400,000 pesos. Por lo tanto, aquí dice, en esta columna dice que se aplica el cálculo o no. Y en este caso, como pasaron estos dos filtros, de que empezaron a laborar después, antes del 1 de enero, y no sé, y no, aquí no hay ningún empleado que se haya dado de baja antes del 1 de diciembre, y también esos empleados tienen ingresos menores de 400,000 pesos, entonces aquí el sistema me está diciendo que para esos empleados sí aplica el cálculo, ¿sí? Más sin embargo, esta casilla yo la puedo cambiar en un momento dado, ¿sí? ¿Por qué? Como les digo, hay, aparte de estos filtros que les mencioné, se puede dar el caso de no hacer el cálculo de un empleado cuando expresamente ese empleado te está diciendo que él quiere hacer su propia presentación de la declaración anual. Entonces, si es el caso, tú te vas al empleado, pues, por ejemplo, aquí tenemos a Javier Mina Larrea, a lo mejor me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi propia declaración anual, o o como quieramos, por ejemplo. Y entonces le doy doble clic y me dice, ya me cambia aquí a no. Y la causa dice, empleado solicitó no hacer su cálculo. Entonces, como yo ya le di aquí doble clic, a la hora de hacer el cálculo, a la hora de hacer ya aplicar lo que son los cálculos, ese empleado no me lo va a considerar para lo que son los cálculos del cálculo anual. Y entonces, este empleado, ¿qué debo hacer? Este empleado me debe dar una carta aviso de que expresamente no desea que yo le haga el cálculo anual, y yo le tengo que dar una constancia, la forma F37. Y el sistema aquí me permite hacerlo. Entonces, yo me voy aquí al empleado, y genero la carta aviso, que el mismo sistema, lugar de expedición, vamos a guardar. La fecha de expedición, pues aquí ponemos la fecha que estamos expidiendo la carta. Y aquí se va a ejecutar el reporte. ¿Vamos bien con el audio? ¿Todos me escuchan bien? De repente, a veces que esté yo hablando aquí solito. Que por cierto, no cumplimos con nuestro ritual de inicio de webinars, que era encomendarnos a los dioses cibernéticos, que siempre lo hago, pero bueno, parece que ya nos conocen. Muy bien, aquí está. Esta sería la carta aviso que genera en Word. Y básicamente dice: la que suscribe tal, con registro de contribuyentes tal, me permite informarle que de conformidad a los artículos 97, párrafo tal de la ley tal, sobre
por concepto de sueldos salarios, lo anterior, se le informa que con fin de solicitar atentamente que no efectúe el cálculo del impuesto anual por los ingresos concepto de sueldos salarios que recibí por el año 2017. Entonces, aquí ya lo estoy, aquí con esto el empleado nos está pidiendo que no se haga el cálculo de el impuesto anual por los ingresos de sueldos salarios, ¿sí? Y también nos está solicitando la constancia de remuneraciones cubiertas que se hicieron durante el año 2017, la cual deberá ser entregada más tarde del 31 de 2018, ¿sí? La firma, nos la entrega, nosotros la archivamos y con eso de alguna manera pues ya nos estamos protegiendo de que por qué no hicimos el cálculo de ese trabajador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Pues darle la constancia, otorgarle la constancia que nos está pidiendo, que es la constancia F37, para que él a su vez le sirva como base para hacer su cálculo correspondiente. Y vamos a generarla para que la vean. También se genera automáticamente una chulada, ¿eh? Esta se genera en Excel. Pues esto yo creo que esto va a ser muy común ya en muchas empresas, de que varios empleados sí van a caer en este caso, de pedir que sean ellos los que presenten su cálculo, porque, bueno, pues conforme hay varias modificaciones, ya en México ya estamos ya un poquito más teniendo la costumbre de ser más conscientes de nuestros impuestos como trabajadores. Pues para empezar, antes el trabajador no se le exigía que tuviera, muchos trabajadores ni siquiera tenían RFC, ¿no? Ahora, obviamente, el trabajador tiene que estar dado de alta, tiene que tener su RFC. Entonces, poco a poco vamos encaminados hacia allá, a que tengamos más conciencia de nuestros impuestos, y por lo tanto yo creo que va a haber cada vez más casos en los que el trabajador pida su constancia porque él quiere hacer un complemento de su cálculo anual, que de antemano les digo, ya el SAT ya tiene toda la información, ¿eh? Ya nomás es casi decir sí o no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en lo que me están fincando como impuestos, y a lo mejor hacer algunas aclaraciones, pero prácticamente el SAT ya tiene toda la información, ¿sí? Si fuimos cuidadosos de llevar una buena documentación sobre nuestros gastos, ingresos y egresos, pues va a coincidir mucho con lo que ya tiene el SAT en su sistema. Aquí ya le voy a dar cancelar porque pues sí tarda poquito, pero básicamente casi ya se llenó toda la forma. Es esta, donde bien, bueno, perdón, ni se ha llenado, nada más se empezó a crear la forma. Pero aquí ya automáticamente se rellena la forma con los datos del empleado, y aquí se ponen las cantidades que se le retuvieron al trabajador. Si hubiera tenido un poquito más de paciencia, aquí aparecerían las cantidades, y lo único que tienen que hacer ustedes es prácticamente imprimirla y entregársela al trabajador, ¿sí? Y ya, eso es todo. Entonces el sistema, chulada, nos hace todo esto, el sistema de nómina, ¿sí? No guardar. Entonces, si, como les digo, ya con esto, ya le estamos diciendo al sistema, el sistema ya se dio cuenta a cuáles sí le debe en un momento dado hacer un cálculo del impuesto y a cuáles no. Bueno, ya se los hizo, de hecho, ya nomás ahorita falta lo que es aplicarlo ya a los sobre recibos, pero ya lo hizo. Nada más que en este caso, a este trabajador, lo que haya salido aquí, si se fijan, yo le puse aquí todo 000, porque pues ya no lo va a considerar para lo que son el siguiente proceso, no lo va a considerar porque no lo quiere.
y a los demás ya tienen los cálculos. Y eso es lo que vamos a pasar, a ver los cálculos. Muy bien. Vamos a empezar con este trabajador, con Juárez Galindo Benito. Aquí vamos a analizarlo. Dice que se dio de alta tal, que su base grabada acumulada es de 168.594.98. ¿De dónde salió esto? Pues de esto que les comenté hace rato, ¿no? Que es la suma de los conceptos donde se van guardando todo lo que son las bases grabadas de todos sus ingresos. Acuérdense que los ingresos, todo lo que son ingresos, alguna parte es grabado, otra parte no son grabadas. Por ejemplo, sueldos. Sueldos es completamente todo grabado, ¿no? ¿Cómo se llama? Aguinaldo. Ya vimos que hay una parte exenta y una parte grabada. Bueno, pues entonces en base a eso, ya vimos que a este empleado la suma de todos, de su base grabada que tuvo durante todo el año fue de 168,000. A esa base grabada, aquí en este caso, la base proyectada es esta, porque aquí estamos hablando estamos en diciembre. Le vamos a aplicar el artículo 152 para lo que es calcular el ISR que le corresponda a esta base grabada. Y vamos a ver si este empleado tuvo un subsidio o si hay un subsidio correspondiente. En este caso no tuvo subsidio. Recuerden que no hay tablas de subsidio. Entonces, el subsidio que aparecería aquí es si en un momento dado, si el empleado tuvo subsidios durante todo el ejercicio que se fueron acumulando en el sistema. El sistema va guardando ese subsidio correspondiente. Ese sí se toma en cuenta. Ese sí se toma real. El que se fue calculando mes con mes, sí se toma como real. O sea, esa es la suma de todos esos subsidios de todos los periodos y se toma como si hubiera sido el subsidio del año. Entonces, como no tuvo subsidio, la resta de entre esto y esto, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, el impuesto anual de ese trabajador que efectivamente debería de pagar son 22,702.52. Pero el que le retuvimos durante todo el año, resulta que fue nada más 20,172.82. Este es el que le retuvimos, es la suma de lo que le estuvimos reteniendo periodo con periodo, ¿sí? Periodo con periodo lo estuvimos reteniendo este impuesto. Entonces, ¿qué significa? Que al final tiene una diferencia. ¿A favor o en contra? Bueno, pues tenía que haber pagado 22,702 y solamente pagó 20,172. Tiene una diferencia a cargo o en contra de 2,529.70. Obviamente no tiene a favor. Entonces, el impuesto a cargo final es de, efectivamente, 2,529.70. En este caso, todos los trabajadores, si se fijan, tienen un impuesto a pagar. Este es el calculado. Este es el calculado ya, en base a su base grabada acumulada y aplicándole lo que son las tablas anuales en base al artículo 152. Este es el impuesto que tendría que haber pagado al final. Y este es el impuesto que pagó durante todo el año, el que le fuimos reteniendo periodo con periodo. Y entonces, en este caso de esos tres trabajadores, hay una diferencia en contra. Ahora, ¿qué se debe de hacer con esa diferencia? Bueno, pues pagar, 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 pagar. No hay de otra, ¿sí? Y ahí la ley ha habido unos cambios, porque anteriormente lo que decía es que teníamos de lo que es del periodo del mismo diciembre, desde diciembre teníamos hasta febrero para poder pagar esa diferencia. Ahorita van a ver que hay unos cambios ahí para poder hacer el pago, el pago de esa diferencia. Hay unos cambios en la ley que vamos a ver más adelante. Ok, entonces, déjenme ver si aquí me sale un reporte más detallado, porque estuve tratando de sacarlo hace rato y no pude, me salía un error. Creo que aquí me falta una actualización, pero déjenme ver si sale.
No. Todos lo traigo aquí en las láminas para verlo. Pero a ver si sale aquí en vivo, pero... Ok. Entonces aquí está, aquí estamos viendo lo que les comenté hace ratito, que a los empleados que no quieren que se les presente su declaración, le hacemos su carta aviso, le damos su constancia y ya a los restantes le hacemos lo que es el cálculo anual, ¿sí? Ok, ya estamos haciendo el cálculo anual. Y este es el reporte detallado que ahorita no pude sacar, pero este es un reporte detallado de un empleado. Y entonces aquí en el reporte detallado viene muy específico de periodo con periodo. En este caso es un trabajador con tipo de periodos quincenales y viene de cada periodo la base grabada de este periodo, el ISR, de cada uno, lo que les comenté. Recuerden que les dije que eran 4 los acumulados que se tomaban en cuenta. El ISR base grabada, que es el normalito, el de percepciones especiales, el del artículo 142-174, que es el de PTU, el del aguinaldo, y el de liquidación grabada en caso de una liquidación, ¿sí? Entonces, aquí vienen los de mes con mes. Por ejemplo, aquí en este caso, en este empleado, tiene en el artículo 142, tiene en el periodo 23, porque definitivamente debe corresponder a lo que es el aguinaldo. Aquí tuvo en este concepto, si tiene una cantidad, porque aquí se le hizo el aguinaldo. Entonces, estos son los 4 conceptos que el sistema toma en cuenta, donde se acumulan todo lo que son los ingresos que van a tener que nos van a dar una base grabada sobre la cual vamos a hacer el cálculo del reporte anual. Entonces, aquí está la suma ya de esa base grabada. El ISR, en un momento dado que hubieran tenido, el ISR que hubiera tenido el trabajador, aquí está también, en un momento dado. En este ejemplo sí tiene ISR o subsidio al empleo, ¿sí? Y el subsidio correspondiente y el retenido. Pues aquí viene detallado mes con mes, bueno, más bien periodo con periodo, cuánto tuvo de acumulados o de cantidades en cada uno de los periodos de los que estamos considerando, ¿sí? Y entonces vemos aquí que estos, como les digo, se van sumando los 4 conceptos, estos y estos, y nos da el total de la base grabada. A esa base grabada le aplicamos lo que es, si tuvo un subsidio, se lo restamos y ya nos da el ISR del periodo. Y esto también es lo mismo. Es lo que tengamos de base grabada, ya simplemente le aplicamos las tablas anuales y nos debe de dar un resultado final. En este caso, aquí, por ejemplo, no sé qué ejemplo sea, pero como tiene una cantidad negativa, significa que le salió un subsidio. Y recuerden que cuando sale un subsidio, si el subsidio fue mayor o menor al subsidio que se hizo durante todo el año, pues ahí ya no se hace nada, en base a los ejemplos que les comenté hace rato. ¿Sí? Okay. También en un momento dado, para poder nosotros verificar que todo esté correcto, podemos irnos a nuestros reportes del sistema y ver exactamente que estas cantidades que aparecen aquí en el cálculo detallado correspondan realmente a nuestros acumulados que aparecen en nuestro sistema, a los 4 acumulados. Entonces podemos, por ejemplo, sacar este reporte. Aquí si le doy cerrar, me regresé al sistema, ¿eh? Si le doy cerrar, no pasa nada, ¿eh? Hagan de cuenta que no hice nada. De hecho, me va a dar un aviso que dice, hay cambios sin guardar. ¿Desea guardar antes de salir? Y yo le puedo poner no o sí. Si yo le pongo no, hagan de cuenta que no hice nada. ¿Por qué? Porque, bueno, ya le dije, porque no le he puesto ahí aplicar. Ahí solamente lo que hice fue un cálculo. Si se fijan, si me voy a sobre recibo, no aparece ningún cambio, no aparece ningún concepto que, que tenga que ver con el cálculo anual. Van a ver ahorita que no aparece ningún concepto.
que tenga que ver con el cálculo anual. ¿Sí? Nada todavía. ¿Por qué? Porque no le puse a aplicar. Yo quería ahorita nomás irme a reportes y al CARDES de empleado por acumulado para que vean ahorita que en un momento dado, aquí ustedes pueden ver, seleccionar los conceptos que les comenté hace ratito que forman parte de para determinar la base gravable para el cálculo del impuesto, que es ISR base gravada, IS liquidación exenta, ISR percepciones especiales, ISR base gravada. Entonces podemos sacar este reporte, y en este reporte podemos ver exactamente de empleado por empleado cuáles son nuestros acumulados y ver que estos acumulados coincidan con el cálculo que estamos haciendo nosotros en el otro proceso. Podemos imprimir este reporte y estar comparando que realmente los importes que nos está considerando en el cálculo anual sean exactamente los importes que están apareciendo en nuestros acumulados. Si hubiera una diferencia aquí, entonces significa que hay tal vez un parámetro que no esté correcto, que a lo mejor algún concepto no está acumulando correctamente o no tiene la fórmula bien hecha. Acuérdense que cada concepto en nuestro catálogo de conceptos, por ejemplo en sueldo, digamos, o aguinaldo, vamos a aguinaldo, mira, tenemos el concepto de aguinaldo, que es el concepto 24. Este es nuestro catálogo de conceptos. Y aquí le decimos cómo se llama el concepto, si es percepción o deducción. Y por ejemplo, ponemos la fórmula de cómo se calcula este concepto. Y este concepto también, a dónde se va lo que es el total, los acumulados. En este caso, este concepto se va a ISR, total de percepciones. Y luego después tenemos 4 pestañas que son importe 1, importe 2, importe 3, importe 4. La 1 y la 2 tienen que ver con el ISR, la 3 y la 4 tienen que ver con el INS. En la 1 le decimos cuál es la parte grabada de ISR y esta es la fórmula para sacar cuál es la parte grabada de un aguinaldo. Y es una fórmula un poquito compleja, pero básicamente lo que hace esta fórmula es decirle que lo que exceda de 30 veces el UMA es la parte grabada. Y ese resultado se va a este acumulado, como les dije. Recuerden que les dije que en este acumulado de ISR base grabada, artículo 142, es donde se acumula lo del aguinaldo y lo del PPU. Entonces, se pudiera dar el caso que a lo mejor borrara esto, ¿sí? Entonces, si lo borro, si lo llego a borrar en un momento dado, por cualquier causa, a la hora en un momento dado de hacer mis cálculos, lo que se haya generado por este concepto no se va a estar acumulando en esa cuenta, por lo tanto voy a tener un error, ¿sí? Entonces hay que fijarnos que no tengamos ahí algo parecido. Los sistemas de nómina, cuando nosotros los adquirimos, ya vienen configurados ya vienen configurados con sus fórmulas y sus acumulados correctamente, pero el sistema me permite crear conceptos a mí nuevos, conceptos propios que a lo mejor la empresa puede necesitar. Cada empresa, recuerden, es diferente, tiene diferentes necesidades y el sistema es muy flexible en ese aspecto. Entonces, si yo creé un nuevo concepto con todas sus fórmulas, etcétera, pero a lo mejor no todo, y ese concepto tal vez tenga implicaciones, tenga una base grabada, y yo no tengo una cuenta donde se esté acumulando esos importes que se van generando periodo por periodo, al final podemos caer en cuenta de que ese concepto no se está considerando para el cálculo de los importes totales, ¿sí? El cálculo anual. Entonces ahí puede haber una inconsistencia. Los de cajón, lo que son sueldos, aguinaldos, etcétera, ya vienen con sus conceptos bien definidos, con sus acumulados bien definidos. Pero si ustedes le mueven o crean un concepto nuevo, es importante que chequen que todo esté bien configurado, ¿sí? Muy bien. Ok.
Aquí no he hecho todavía, como les dije, solamente hice un cálculo, me fui a procesos, cálculo anual, y solamente puse detectar y calcular, ¿sí? Pero esta información pues quedó solamente ahí en el cálculo. No hice realmente, me faltó hacer esto, guardar y aplicar. Guardar y aplicar significa que entonces el sistema ya va a considerar, por ejemplo, en estos casos, que esos trabajadores tienen un impuesto a pagar. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, aquí este trabajador se le cargó, tiene un impuesto a pagar de 2.529.70. Ahora sí me voy a guardar y aplicar. Bueno, vamos a hacer antes. Vamos a hacer un respaldo porque quiero volver a hacer este proceso. Voy a hacer el respaldo, voy a poner 2017. Voy a volver a hacer ese proceso una vez cerrando el ejercicio, estando en 2018. Okay. Les comentaba lo de los acumulados. En herramientas, en utilerías, les digo que esto es muy bueno hacerlo, inclusive desde que vamos a hacer el cálculo del aguinaldo, reconstrucción de acumulados, pero sobre todo, obviamente, bueno, más bien en el cálculo anual, que es donde en un momento se van a considerar los acumulados. Reconstrucción de acumulados, corremos esta utilería, nos dice que nos recomienda respaldar la empresa, siempre es una buena práctica. Y aquí nos pregunta a partir de qué mes queremos hacer el acumulado. Bueno, pues vamos a hacerlo a partir de enero. ¿Y de qué ejercicio? Pues del ejercicio actual, porque no tiene caso. Los acumulados año con año se van borrando. Los de 2016 quedaron en 2016 y en 2017 vuelven otra vez a iniciar los acumulados. Entonces lo ponemos desde enero y en el ejercicio actual le ponemos ejecutar. Y en un momento dado, si hubiera habido alguna inconsistencia, algún cambio de fórmula que hubiéramos hecho, ahí se vuelven a recalcular y otra vez a sumar los acumulados en las cuentas importantes que ya les mencioné. Muy bien. Entonces, vamos a hacer así el proceso de cálculo anual, detectar y calcular. Ponemos que sí. Y vamos ahora sí a guardar y aplicar. Pero antes fíjense cómo quedaron las cosas. A estos 3 empleados se les generó un impuesto, un cargo final, impuesto a pagar. Y a este empleado, precisamente el que no quería que le hiciéramos un cálculo, tiene un impuesto a favor, tiene 776 pesos, .54 a favor. Vamos a ver cómo se va a reflejar ahorita esto en el sobre recibo. Le ponemos que sí, lo queremos hacer, ¿ok? Desea calcular, así le ponemos que sí, y una vez que calcule el periodo actual. Listo, ya, terminamos. Vámonos al sobre recibo y vean de este empleado. Tenemos aquí ya su nómina normal, con su sueldo normal, 6,000 pesos. Pero aquí tenemos ya un ISR retener del cálculo anual de 2.529.70. Tómalo, aquí de una vez dice el SAT, tú me debes 2.529.70, así que pues paga, a pagarse dicho. Y aquí precisamente lo que es en el sobre recibo, ya le estamos diciendo al SAT que pues ya a ese trabajador obviamente le estamos cobrando la diferencia de lo que realmente debería de haber pagado, ¿sí? Aquí está. En el caso del otro trabajador, que es el trabajador 200, tenemos que también subsidio al empleo tiene, ¿cuánto eran? Si eran, sí, 214, ¿no? 214.01. Entonces este trabajador en un momento dado tiene de hecho ya tenía un subsidio. A ver, no, sí. Este es el subsidio, perdón, este es el subsidio 120.11 que corresponde a su periodo.
porque es un trabajador que tiene un sueldo bajo. Pero a la vez, este trabajador tiene un subsidio anual de 214.01. Y entonces dice el SAT, yo te tengo que compensar esta lana, te tengo que compensar esos 214. ¿Contra qué te lo voy a compensar? Contra los ISR que vayas generando, ¿sí? Pero este trabajador pues no genera ISR, es más, al contrario, genera subsidio. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 214? ¿Cómo me los vas a compensar si no estoy generando ISR? Pues ahí lo vas a seguir acumulando. Cuando generes ISR, es entonces en un momento dado cuando te lo voy a compensar. Es más, de hecho, vamos a hacer aquí, vamos a hacer que genere ISR. Vamos a ponerle que ese trabajador vamos a poner comisiones. Y comisiones graba completamente. Le vamos a poner, le vamos a poner 4,000 pesos de comisión para que genere ISR y van a ver cómo lo va a compensar ese ISR contra estos 214.01. Vamos a calcular el empleado. Ahí está. Entonces ahora sí el empleado generó un ISR, claro, nos mandamos mucho, de 623 pesos, ¿sí? Y se le está haciendo una compensación de 623.09. Y ese reintegro de ISR pagado en exceso. ¿Sí? 623.09. Ahí está. Entonces ahora sí ya se le está compensando, se le está tomando contra el ISR que en un momento dado tenía a favor. Lo que no recuerdo es cuánto tenías a favor exactamente. Ok. Pero bueno, aquí le están compensando este ISR precisamente. ¿Sí? Ahora sí ya hay de dónde cortar y entonces se le está haciendo la compensación precisamente del ISR que tenía a favor. Si no tuviera en este periodo, que por ejemplo si le quitáramos esto, ¿sí? Si le quitáramos este concepto, si no tuviera, entonces hasta que el trabajador vuelva a tener ISR para compensar, es el momento que se le va a considerar. Es que no entiendo aquí si tenía 214, nomás le debería de compensar 214. Voy a checar. Vamos a checar eso, porque es todo lo que tiene a favor el empleado son 214, entonces tiene que compensarle 214 hasta que se agote. Y hace rato le compensó 600 y tantos. Voy a checarlo exactamente, porque me está dando ahí mal la fórmula. Pero bueno, y lo contrario, en un momento dado, por ejemplo, este trabajador, también lo mismo, tiene un ISR a retener de 2,529. El trabajador va a decir, oye, pues ¿sabes qué? Es muchísimo ISR. Sí, como que está un poquito mandado, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, pues la ley te permite en un momento dado ese ISR retenérselo al trabajador, no necesariamente en un solo recibo, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo nos dice la ley que le tienes que retener ese ISR. Pero aquí lo que puedes hacer en un momento dado es modificar tú este dato y decirle, bueno, ¿sabes qué? Nomás te voy a retener 1,000 pesos. ¿Sí? Para que veas que somos compas. Hacemos otra vez un nuevo cálculo y nomás le retenemos esos 1,000 pesos. ¿Qué va a pasar con los 1,500 y tantos restantes? Pues el sistema te lo va a considerar, el sistema lleva un acumulado de ISR retener, se da cuenta que ahorita nada más le estás reteniendo 1,000 pesos y en el siguiente cálculo de la nómina te va a salir automáticamente los 1,500 restantes, ¿sí? Y esos 1,500 restantes también igual, puedes poner otros 1,000 pesos nada más o 500 pesos y el sistema te va a ir periodo con periodo apareciendo ahí el saldo de ISR retener que queda todavía remanente hasta completar el que se hizo en el cálculo anual. ¿Sí? Eso automáticamente el sistema te lo lleva.
Y esto, esto está correcto, ¿eh? De este ISR, lo que es la ley le dice que el empleado lo debe de pagar y tiene un periodo para pagarlo, ¿sí? Entonces, mientras tú estés dentro de ese periodo, que el trabajador tiene, que tú tienes que reportar, que enterar este ISR, pues entonces no hay ningún problema con que tú lo hagas con las parcialidades que tú determines, o que tú pongas que tú y el trabajador determinen, ¿sí? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Aquí estábamos, que podíamos verificar lo que son los cálculos, los acumulados, y también los subsidios, también lo podemos, irnos a nuestros reportes y checar que sí coincidan con las cifras que nos están arrojando el sistema, el cálculo, ¿sí? Para ver que precisamente no hay ninguna inconsistencia. Como les digo, nos podemos ir a este reporte para ver los acumulados de cada empleado y ver que efectivamente sean las cifras que sí nos están considerando el sistema para lo que es el cálculo el cálculo anual. ¿Sí? Ok. Ah, aquí viene lo que les comentaba, que todos los conceptos tienen asignado a lo que es una cuenta donde se va acumulando, lo que se va generando periodo por periodo en ese concepto, y es importante ver que este campo sí esté correctamente lleno con el valor correcto, ¿sí? Si no puede haber inconsistencias. La reconstrucción de acumulados, como les digo, es una bonita práctica. Háganlo antes definitivamente de hacer su cálculo anual para que en un momento dado no tenga ninguna inconsistencia. Muy bien. Vamos a pasar a esto de la presentación de la DIN. Bueno, pues la DIN ya resulta, esta declaración que era una obligación hacerla, pues ya obviamente quedó obsoleta, se abroga esta ley. ¿Y dónde nos hablaba de la DIN? En el artículo 86 y en el artículo 118, básicamente, nos comentaba que se tenía que presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las autoridades fiscales la información correspondiente de las personas que les hubiera efectuado retenciones en el año calendario, etcétera. Teníamos que presentar esta declaración. Y entonces, y también en el artículo 18 nos decía lo mismo, presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año la declaración proporcionando información sobre las personas que hayan efectuado dichos pagos en la forma oficial que al efecto publique la autoridad fiscal. Entonces, había su formato para presentar la DIN, su tiempo y forma para hacerlo. Y en base a esto, en este periodo, en este ejercicio, perdón, ya no estamos obligados en un momento dado a presentar la DIN, porque dice que queda el artículo 86, en el 118 quedan abrogados, y dice que nada más se debe cumplir con esta obligación a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016. Es decir, que lo del 2016 fue la última DIN que se presentó, la del ejercicio pasado. Entonces, ¿qué significa? Que ahorita ya no estamos obligados a presentar la DIN. Lo que sí estamos obligados es a generar lo que es el cálculo anual. Eso todavía estamos obligados, pero ya no hay necesidad de hacer una presentación de lo que es el cálculo anual o de la DIN, porque automáticamente en los FDIs, a la hora de hacer el proceso como lo hicimos ahorita, a la hora de hacer este proceso, ya estamos notificando a través de nuestros FDIs que el resultado precisamente de ese cálculo anual, y no solamente lo estamos notificando, sino que ya estamos, ahora sí que, como quien dice, siendo la de cobrador del SAT, con el trabajador, reteniéndole los impuestos correspondientes en caso que haya tenido un cargo, o haciéndole la bonificación correspondiente en caso de que haya tenido un saldo a favor. Entonces, con la entrada a vigor en 2017 del complemento 1.2, recuerdan que a principios de año pues, se hizo ese nuevo concepto. Ya la autoridad tiene todos los elementos que necesitaba, que le hacían falta para lo que es la declaración anual de sueldos y salarios, las famosas DIN. Entonces, ya no tiene necesidad de que nosotros le demos esa información,
porque con el complemento 1.2 de la nómina, ya toda la información que en un momento le hubiera faltado al SAT, ya mes con mes o periodo con periodo se la estamos enviando, ¿sí? El objetivo de las autoridades fiscales con esto era las auditorías dirigidas, acelerar las auditorías. Pues prácticamente ahora sí que el SAT todos los días nos está auditando, ¿no? Todos los días sabe exactamente el estado financiero de nuestra empresa. Nada más ahora sí, como quien dice, yo ya sé cuánto me debes de pagar, voy a ver cuánto dices tú, y si lo que tú dices contra lo que yo ya sé que tienes que pagar hay una inconsistencia, pues ya sabes a lo que te tienes, ¿no? La autodeterminación, otro de los objetivos es la autodeterminación de la declaración anual, ¿no? En un momento dado, pues también el SAT ya prácticamente tiene la declaración anual tanto de las empresas como de los trabajadores y ya es simplemente nada más casi corroborarlo, que todo esté correcto. Entonces, toda la información de nuestra actividad fiscal, en el caso de los trabajadores y también de las empresas, prácticamente ya lo tiene el SAT. En el caso de las empresas, con la versión 3.3 se va a complementar todavía más. Hubo unos cambios en la guía de llenado de los comprobantes de nómina. El 10 de noviembre se hicieron algunos cambios que hay que considerar y básicamente son los siguientes y que sí tienen que ver mucho con lo que es nuestra declaración anual. Se agregan nuevas claves en el catálogo de otros pagos y deducciones y se modifica la regla de validación para el valor del atributo año del nodo compensación saldo a favor. Ahorita van a ver, porque compensación saldo a favor lo utilizábamos cuando teníamos saldo a favor y solamente en ese nodo decía que solamente se iban a compensar lo del año anterior. Entonces, significa que en diciembre no podíamos utilizar ese nodo, porque el año anterior, ahorita si lo utilizamos en diciembre, específicamente o literalmente el año anterior es 2016, entonces no podíamos utilizar en diciembre ese nodo solamente hasta 2018. En 2018 sí ya el año anterior iba a ser 2017, pero ya se modificó ese atributo para que a la hora de validarlo sí pudiera en un momento dado ser año anterior o año actual si estamos en diciembre. Ahorita lo van a ver. Ok. Otra diferencia en el artículo 97, y esta es una de las más importantes, dice, fíjense, la diferencia que resulte a favor del contribuyente, deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y de las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año de calendario posterior. Entonces, si el contribuyente tiene una retención a favor, estas las vamos a ir pudiendo compensar no solamente en diciembre, y ya no va a haber una fecha límite de febrero, marzo, abril, sino que se van a poder compensar durante todo el año siguiente. Es decir, durante todo diciembre, periodo con periodo, vamos a ir pudiendo hacer esas compensaciones conforme se vaya pudiendo hacer las compensaciones de un momento dado de saldo a favor del contribuyente. Las nuevas claves del SAT en el catálogo de tipo de deducción y pago. Hay nuevas claves del SAT. Se agrega la clave 101, que es ISR retenido del ejercicio anterior, que se podrá utilizar para retenciones a cargo establecidas en el artículo 97 de la ley del ISR, del artículo que acabamos de leer hace rato. ¿Sí? Entonces se agrega esa clave, es una clave nueva que se va a poder utilizar cuando para nuestro cálculo al cálculo anual. También se agrega otro tipo de pago, es el 05, que es reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior. Este es un nuevo tipo de pago que se está agregando también. Teníamos ya los anteriores, el 04, el del 1 al 9 y el 999, y se está agregando el 005. ¿Sí? Ok, la clave agrupadora que debemos utilizar en el cálculo anual. Aquí hay 4 claves agrupadoras. En caso de que el empleado tenga saldo a favor, podemos utilizar algunas de esas 3 claves. La OP001, la OP004 o la OP005, ¿sí? La OP004 es la que en un momento yo les comentaba que
tiene, a mi punto de vista, está muy completa porque tiene este nodo que dice saldo a favor, año y remanente de saldo a favor, ¿sí? Este tipo de compensación, este concepto, a mí me gusta porque creo que es el único que maneja estos tres nodos, que es saldo, año y remanente. Los demás solamente manejan monto, lo que es el 01, 001 y 005. Entonces, si utilizamos el 004, eso es cuando tenemos saldo a favor, ¿eh? Tenemos saldo a favor. Si utilizamos el 004, nos va a llevar un mejor control porque tenemos saldo a favor, el año y el remanente. Y aquí es donde yo les decía que estamos limitados a utilizar este tipo de concepto porque en las reglas de validación decía que debía de ser del ejercicio anterior. Ahora no, ya lo cambiaron para que pueda ser también del ejercicio anterior o, dice, puede utilizarse en el concepto de compensación en diciembre del ejercicio actual. O sea, ya lo podemos utilizar en el ejercicio actual, siempre y cuando estamos en el periodo de diciembre, o del ejercicio anterior, cuando ya estamos en enero y que corresponda a 2017. ¿Sí? Ok. En el nuevo concepto, en el nuevo nóminas, déjenme decirles, como les comenté casi cuando iniciamos, que está a punto de salir lo que es la nueva versión de nómina. Déjenme ver si rápidamente, si Compact no la ha liberado, porque a mí me comentaron que la liberaban hoy, pero yo estuve hasta el último minuto checando a ver si la habían liberado y me parece que no. Pero todos esos cambios que les estoy comentando sobre los nuevos códigos que vienen, los nuevos conceptos, van a venir en la versión, no, seguimos con la 10.21. En la versión 10.3 se van a incluir precisamente estos nuevos cambios que les estoy comentando, que son estos nuevos tipos de pagos, van a venir dos nuevos conceptos que se van a utilizar. Y entonces, vamos a tener que elegir en un momento dado, cuando hagamos nuestro cálculo anual, se van a dar cuenta que cuando hagamos el proceso del cálculo anual, va a venir una nueva pestañita aquí que nos va a decir qué concepto queremos utilizar en caso de tener saldo a favor. Entonces, en caso de tener saldo a favor, podemos utilizar entre dos conceptos, el 004 con la forma de pago 004 o la 001, ¿sí? Yo recomiendo que se quede la 004, pero esa es la elección de cada usuario. Entonces, en esa nueva versión van a venir esos nuevos conceptos, van a venir dos nuevos conceptos que se van a poder utilizar ya para cumplir con las reglas que está poniendo el SAT. Por esa razón también yo recomiendo que el cálculo anual no lo hagan en diciembre, sino que lo hagan en enero, para que ya se apliquen todas estas nuevas reglas del SAT y en un momento dado, sobre todo para que no tengan que hacer doble cálculo en diciembre, uno real y otro proyectado, sino que en enero tengamos ya todos los saldos de nuestro periodo y podamos hacer un solo cálculo. Es la recomendación en un momento dado que en Compact estamos compartiendo pues, con nuestros usuarios, pero obviamente pues a final de cuentas es elección de cada quien hacerlo como mejor que le convenga y crea que es mejor para su empresa. Muy bien. Pues básicamente por nuestra parte, pues es todo lo que queríamos compartir. Ahorita hicimos el cálculo anual en el periodo 24, pero en un momento dado les digo, el sistema nos va a permitir hacerlo a otra cosa. En la nueva versión, en esta versión, la que estamos ahorita, la 10.21, solamente podemos hacer el cálculo anual. En diciembre podemos hacerlo las veces que querramos. Y si ustedes si nos quedáramos todavía con la 10.21, que no nos vamos a quedar con la 10.21, nos permitía solamente hacerlo de enero a abril, solamente de enero a abril. En la nueva versión ya nos va a permitir hacerlo el cálculo anual de 2017. Aunque lo hagamos en 2018, nos va a permitir hacerlo de enero hasta noviembre, sin ningún problema. ¿Sí? De enero a noviembre podemos hacerlo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque las fechas para en un momento dado enterar si hubo saldo a favor o en contra, pues ya se ampliaron, porque ya no hay una fecha límite para lo que es la declaración del DIN, ya no hay eso, ya no hay una fecha límite para presentar esa DIN que ya quedó, ya no existe. Y entonces en la nueva versión ya vamos a poder hacer el cálculo anual en cualquier mes de 2018 hasta noviembre. Ahorita con la versión 1021 nos permitía solamente hacerlo hasta abril, porque así lo marcaba la ley, de que había una fecha límite para lo que es la presentación de nuestra declaración DIN. Ahora ya no existe eso. Bueno, pues pues es todo, básicamente lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Agradecemos muchísimo que nos hayan estado acompañando en este último webinar. Esperemos realmente que estén siendo de utilidad esto que estamos compartiendo con ustedes. Nos esmeramos por siempre tratar de darles el tema que creemos que es más interesante para sus empresas. Es muy importante, por favor, que nos den una retroalimentación sobre exactamente sobre qué tema les gustaría que platicáramos. Nosotros estamos para eso, pues obviamente para servirles. Y con mucho gusto lo hacemos. Nada más si necesitamos de su ayuda para en un momento dado saber con qué más podemos ayudarles. Aquí están nuestros teléfonos y nuestros correos. Cualquier duda que tengan, por favor, con toda confianza, aquí está nuestro correo. Cualquier tema que quieran ver, si quieren que les comparta algo de material de lo que di ahorita, pues aquí, estos son nuestros correos, ¿sí? Chervil Consultores, donde está su servidor, y Codes y Consultores, que están en Manzanillo. Vamos a dar, me está hablando alguien del complemento de pago. Sí, ese lo vamos a dar porque obviamente recuerden que el 1 de enero empezamos con facturación electrónica 3.3, anexo 20 3.3. Ya esperemos que ahora sí el SAT ya no diga que se va a esperar otro rato, ya tiene que entrar. Y lo que sí le dio más oportunidad fue hasta el 1 de abril a lo que son los REP, porque mucha gente todavía no entendió bien a los REP. Y nosotros ya no quisimos ahorita hablar de esto, del REP, porque vemos que tenemos ahorita un tiempo más, pero en enero definitivamente una de las sesiones que viene en enero es el REP. Entonces manténgase por favor en sintonía. Nosotros con mucho gusto los vamos a estar también avisando de cuándo lo vamos a dar. Y pues muchas gracias, felices fiestas a todos ustedes. Y recuerden que todavía aquí en Chervil, en Codes, seguimos trabajando, no nos abandonen. Gracias y buenas noches.